Continuamos en este su programa En Contexto. Yo soy Rosalba Escalante y estoy bastante agradecida de contar con su sintonía. Muchísimas gracias por mantenerse ahí pendientes y no cambiarle a su televisor. Yo sé que este se ha convertido en su programa favorito de todos los martes. Por ustedes es que nos esforzamos cada día en hacer un mejor contenido porque se lo merecen porque son un público de primerísima categoría. Nosotros estábamos hablando antes de irnos a la pausa de esta controvertida normativa que es la ley número 1-24, la primera ley emitida en este año, una ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que ha provocado toda una ola de rechazo de diferentes sectores de la sociedad que afirman que la misma viola derechos consagrados en la Constitución de la República, derechos como la libre expresión, como el derecho a la información, la privacidad, entre otros. Estuvimos en nuestro primer bloque presentando la reacción del presidente Luis Abinader, quien llama especialmente a los partidos políticos a dejar de hacer política con este tema y a dejar de ser hipócritas. Los llamó hipócritas, sí, los llamó hipócritas porque hoy esos que se dan golpe de pecho fueron quienes también aprobaron esa normativa en diciembre pasado en el Congreso Nacional, una pieza que duró 2 años siendo analizada por los senadores y por los diputados. Una ley que pasó inadvertida. ¿Dónde estaba la oposición? Que es su papel. Al igual que el papel de los demás legisladores, legislar por su pueblo, pero la oposición además está ahí para mantenerse vigilante, para no permitir que el gobierno imponga su santa voluntad. Entonces, ¿dónde estaban esos legisladores de la oposición? ¿Dónde estaban? Que hoy es que vienen a darse cuenta que esa pieza pasó de esa manera. El expresidente de la República, 3 veces presidente de la República y aspirante a ocupar ese mismo cargo ahora, a partir de mayo del 2024, a partir de mayo próximo, en las elecciones del día 20, Leonel Fernández, quien es candidato por la Fuerza del Pueblo, también se refirió a este tema. Vamos a escucharlo. El más grande retroceso institucional democrático que la República Dominicana ha experimentado de la muerte de Trujillo para acá. Es muy grave en el sentido de que una sola persona tenga tanto poder para intervenir lo público, lo privado, lo individual, los negocios, personas físicas, personas jurídicas, no puede ser. Yo digo que tiene más atribuciones que la CIA, más atribuciones que el FBI, que la KGB en tiempos de la Unión Soviética y que el Mossad israelí. A una persona no se le puede otorgar tanto poder, eso no es posible. Tampoco la ley prevé el papel de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con inteligencia y contrainteligencia y la seguridad nacional. Aquí tenemos el J2. Tenemos el G2, el M2, que es el ejército, que es la Fuerza Aérea, que es la Armada, la antigua Marina, que realizan servicios de inteligencia y contrainteligencia, y en esa ley no se ve claro cuál es su papel. Bien, ahí estaba el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, quien estaba también ampliando las implicaciones de esta ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Siguiendo con los recursos que han estado interponiendo ante el Tribunal Constitucional diferentes organismos, en el día de ayer fue una organización, Rescate RD, y otras coaliciones, así como también el partido Generación de Servidores que preside el pastor y comunicador y también candidato a la presidencia, Carlos Peña, y depositaron un recurso de inconstitucionalidad. También advirtieron que acudirán ante el Tribunal Superior Administrativo, donde elevarán una acción de amparo. Vamos a escuchar esta historia que preparamos para todos ustedes. Patria Libre y Soberana, RD Inclusiva y otras coaliciones depositaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la controversial ley que crea el nuevo DNI, en el entendido de que varios de sus artículos violan la Constitución de la República. Carmen Osoria y Brillanca Romero, en representación de las coaliciones demandantes, pidieron derogar dicha ley o, en su defecto, anular los acápites que violan derechos como la libertad de expresión y la privacidad. Nos preocupa muchísimo, sobre todo, que el presidente de la República se autoproclame y se asuma en esta ley como el jefe
El presidente es presidente y es jefe de este nuevo DNI. Sobre todo, estamos inquietos porque no entendemos si él es el jefe, si él lo dirige, si él todo, ¿quién va a investigar al presidente? ¿Él mismo? Esos artículos hablan, por ejemplo, de que todas las empresas por telecomunicaciones, bancos, medios, tienen que entregar todas las informaciones en absoluto que tengan sobre los ciudadanos. Que, por ejemplo, nosotros, si hay un grupo del DNI, del gobierno, lo que sea, que entiende que nosotros representamos un peligro para la nación por estar aquí, nosotros no podemos estar aquí. Que ustedes, como periodistas, hay ciertas noticias, dependiendo de los intereses, que ustedes no van a poder decir. Lo mismo, pero a través de otro recurso, pide el Partido Generación de Servidores que preside el pastor y comunicador Carlos Peña. Peña aseguró que el presidente Luis Abinader y el PRM, al que llama narcopartido, pretenden instaurar una dictadura a través de instrumentos inconstitucionales con respaldo popular. Es una ley impulsada por el narcopartido PRM y su candidato de establecer una narcodictadura en República Dominicana, haciéndose valer de prácticas que ya entendíamos superadas en República Dominicana, como lo es el espionaje, el caliezaje vulgar y la represión. Los demandantes además elevarán una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Advirtieron que no es la primera vez que se pretenden anular los derechos de los ciudadanos, recordando el denominado proyecto de ley Mordaza, introducido por la diputada Melania Salvador. Ahí teníamos esta historia preparada en el día de ayer con estos dos recursos, los primeros recursos de inconstitucionalidad que fueron elevados ante el Tribunal Constitucional por diversas agrupaciones. Tenemos ahí varias ONG y también teníamos al Partido Generación de Servidores presidido por Carlos Peña, pero también tenemos otras reacciones por parte de los legisladores. Y sobre este tema estuvo trabajando nuestro compañero Félix Montán y nos preparó la siguiente historia. Gracias, buenas tardes. Todo parece indicar que el Poder Ejecutivo tendrá que mandar una modificación al Congreso de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, debido a que son tantos los sectores que la rechazan y esta no tiene escapatoria. Iván Lorenzo afirmó que esa ley careció de consenso porque hasta legisladores del Partido Revolucionario Moderno votaron en su contra. Para que podamos llevar sosiego y tranquilidad al pueblo dominicano, que se aboque a convocar a las cámaras legislativas, que nosotros antes del 18 de febrero podemos modificar esa pieza que tanta controversia ha traído aquí en la República Dominicana. Nosotros no podemos ir a unas elecciones ni municipales, ni presidenciales, ni congresuales con una ley que faculta al DNI a obligar a los políticos, a los periodistas y a las telefónicas a entregar en contra de su voluntad informaciones que pueden ser clasificadas. Legisladores ligados al oficialismo, aunque defienden la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, se muestran dispuestos a modificarla. Nosotros entendemos que lo que se debe hacer inmediatamente es acoger el llamado del presidente a un diálogo sobre el que tenga alguno y hacer planteamiento de modificación, que es lo que entienden que debe variarse. Pero desde que exista un departamento nacional de investigación para manejar la inteligencia que debe tener el Estado frente a las amenazas que existen en la humanidad, eso todo el mundo está de acuerdo. La DNI no tiene derecho a meterse en ninguna institución ni en ningún asunto privado de nadie. De hecho, este mismo artículo dice que las personas y las instituciones tendrán que entregarle a la DNI las informaciones que ésta les requiera. La DNI le solicita y es la persona o la institución que entrega. O sea, no es la DNI que se mete en la institución o en la empresa o se mete en la casa de la persona a buscar la información. Cada día son más los sectores que se oponen a la pieza porque entienden que la misma es inconstitucional. Todo parece indicar que el Tribunal Constitucional recibirá muchos recursos de inconstitucionalidad de la ley que crea la DNI. Y por lo tanto estos jueces que son recientes tendrán que estrenarse con una ley que ha creado mucha controversia en el país.
Muchísimas gracias, Félix Montán. Y bien, ahí tiene el Tribunal Constitucional, que fue este nuevo Tribunal Constitucional, o sea, los nuevos 5 miembros que fueron electos recientemente por el Consejo Nacional de la Magistratura, fueron evaluados, ellos asistieron a sus entrevistas y de acuerdo a su perfil fueron designados en esas 5 plazas vacantes que quedarían y con las que se sustituye ya la matrícula principal, la matrícula que inició cuando se creó el Tribunal Constitucional en el año 2010, en el año 2010, cuando era Leonel Fernández el presidente de la República. Ahí tienen su primer reto, ahí tienen estos recursos que han llegado hasta allá. ¿Son ellos ahora los responsables o serán ellos ahora los responsables de decidir, a menos que la pieza vuelva al Congreso Nacional y a menos que decidan los legisladores anularle esos artículos que han generado tanta controversia y que han generado tanta preocupación en la población? Yo confío en que el gobierno, confío en que el presidente Luis Abinader una vez más sabrá escuchar a la sociedad, sabrá escuchar a los diferentes representantes, a los diferentes actores de nuestra sociedad. Pondrá el corazón o pondrá el oído en el corazón del pueblo, como lo ha hecho en otras ocasiones. Porque no puede República Dominicana, no puede el país darse el lujo de ir a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, a menos de un mes ya. Estamos hoy a 23 de enero y las elecciones municipales son el 18. No podemos darnos el lujo de ir a unas elecciones en medio de este gran revuelo que ha generado la aprobación de esa ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Vamos a ver qué va a pasar, pero yo tengo la confianza y tengo la fe en que sabrán ese equipo, esa comisión que ha designado el gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios, que es la encargada de velar por los derechos de los representantes de los medios de comunicación y de los medios de comunicación en sí. Sabrán ponerse de acuerdo y tomarán la decisión que más convenga, o no solo la que más convenga, sino una decisión que no vaya en contra de lo que dice la Constitución de la República, la Carta Magna, la que debe servir como punto de partida a la hora de la elaboración de cualquier normativa. Esa Carta Magna es la que nos dice a nosotros cómo debemos regirnos al momento de elaborar leyes, al momento de elaborar cualquier ley. No debe transgredir ninguno de los principios que están establecidos en nuestra Constitución. Y después que República Dominicana logró obtener la máxima calificación en el capítulo de Chapultepec, como el país donde más se respeta la libertad de prensa, la libertad de expresión, no creo que se atreva a retroceder de esa forma. Después que hemos sido reconocidos internacionalmente. Entonces, es necesario que se analicen bien esos capítulos, esos artículos de esa nueva ley que ha generado tanta inconformidad y tanto rechazo, un rechazo casi generalizado, un rechazo colectivo entre los representantes de la sociedad, entre la sociedad civil, entre coaliciones, entre ONG, entre personas de manera particular. No sé mucho yo de leyes, pero ahí está claro lo que dice. Ahí está claro y el gobierno está consciente. Y por eso ha designado esa comisión para analizar y para poder subsanar esas fallas que se pudieran encontrar a lo interno de esta ley, que crea la necesaria Dirección Nacional de Inteligencia, porque claro que el gobierno está en el deber, en el derecho y en la obligación de tener un organismo de inteligencia para garantizar la seguridad nacional, para garantizar la seguridad de Estado, que viene siendo la seguridad de todos nosotros como país. Pero hay que tener mucho cuidado.
hay que tener mucho cuidado porque hay un hilo muy fino que no se debe romper. Además de la semanal, en la que el presidente Luis Abinader se refirió a este tema, en su apretada agenda de esta semana y de la semana anterior, el presidente Luis Abinader también encabezó esa acostumbrada reunión de todos los lunes con los altos mandos policiales y militares en el Salón de Oficiales de la Policía Nacional. En esta reunión, como cada lunes, estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader. Ahí vemos al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. También tenemos al ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, el director de la Policía Nacional, el director de la DGC, representantes del Ministerio Público y otros oficiales, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio de Defensa. Como de costumbre, al finalizar esta reunión, que casi siempre se extiende por 1 o 2 horas, el presidente Luis Abinader dejó a cargo al ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien estuvo conversando con los periodistas que cubren La Fuente acerca de los temas tratados en esta reunión, ya que la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los temas fundamentales y de mayor preocupación para este gobierno y ha decidido pues enfrentarla de manera personal. Además de los temas de seguridad ciudadana, al término de este encuentro, el ministro de la Presidencia, Joel Vargas, se refirió a un tema que se ha estado comentando durante toda esta semana, que ha sido la salida del comisionado para la reforma policial, José Vila del Castillo, o Pepe Vila, como se le conoce comúnmente, este español que fue contratado por el gobierno como comisionado para llevar a cabo esta reforma que desde que llegó al gobierno ha impulsado el presidente Luis Abinader y que ha implicado mejoras significativas en la Policía Nacional, como ha sido dignificar el salario de los miembros de la policía, un seguro premium, también otorgarles un 10% de descuento en los supermercados donde compran, transporte gratis. También se ha preocupado este gobierno en la profesionalización de los miembros de la policía. Todavía hay muchos problemas que arrastra esta institución desde su fundación y que, como han dicho ya las autoridades, se irán subsanando con el pasar del tiempo, ya que esta reforma es a largo plazo. Pues ahí informó Joel Santos que en los próximos días se estará informando quién será el nuevo comisionado ejecutivo de la reforma policial y dijo que el próximo ejecutivo contará con las competencias necesarias para direccionar la segunda etapa de la reforma policial. Vamos a escuchar a Joel Santos, quien habló al término del encuentro y quien, además de este tema del comisionado para la reforma de la Policía Nacional, se refirió también a las cifras, al comportamiento en cuanto a la seguridad ciudadana en esta última semana. Ofreció las cifras, pues de acuerdo a los números que maneja el gobierno, los niveles de inseguridad han ido disminuyendo en el país. Vamos a escuchar al ministro Joel Santos. Bueno, desde el día de ayer prácticamente es el tema de la intoxicación y es destacar el hecho de que ha habido diferentes decisiones que se han tomado, sobre todo preventivas, como ha sido la evacuación de los residentes de la zona o de los apartamentos donde sucedió el hecho. Se ha realizado toda una limpieza profunda para evitar que puedan haber más afectados. Por el momento también Agricultura, el Ministerio de Agricultura ha decretado la prohibición de la importación del químico que estuvo involucrado en la fumigación. También Salud Pública y las alcaldías van a trabajar para garantizar que las juntas de vecinos de las distintas zonas del país pues conozcan mejor la guía que existe para lo que es el manejo de una fumigación segura. Y
finalmente también destacar el hecho de que el Ministerio Público y la policía están al frente de la investigación del hecho y que ya ha sido arrestado el ciudadano francés Georges Serenet. Obviamente eso es parte de las investigaciones que realiza la institución, pues con el objetivo de esclarecer este lamentable hecho que ha enlutado a una familia dominicana. Si alguien tiene alguna aclaración adicional o alguna pregunta, pues estamos a la disposición. Ministro, de mi parte, usted dice que los robos han bajado un 11%, pero ¿dónde estamos ubicados? Y otra cosa es, para el jefe nuestro de la policía, a Pepe Vila lo fueron por lo obligado a negociar. Bueno, referente al detalle ya de los robos, podemos suministrar la información para que puedan ver el detalle de cuáles son las zonas donde han ocurrido. La información que yo di fue global. Con respecto me voy a atrever a responderle la pregunta del comisionado, debemos decir, y yo creo que es lo más importante, de que próximamente estaremos anunciando cuál será el nuevo comisionado que asumirá las funciones y destacar el hecho de que estamos pasando a lo que es una próxima etapa de lo que es la reforma policial, donde claramente estaremos añadiendo nuevos elementos teóricos, por lo tanto, y técnicos, donde obviamente las características del comisionado que vendrá a albergar las funciones estará más adaptado a lo que es ya la segunda fase de este importante proyecto. En el caso del robo del alcalde, jefe policial, dígame algo, del alcalde de Santo Domingo Norte, ¿él tiene su amigo o tiene mañana el más suyo? Porque un alcalde, una residencia con tanta seguridad, hábleme algo de eso. Bueno, eso está en proceso de investigación, porque recuerde que hasta que no sucede, no... Para ponerlos a ustedes en contexto, durante la primera parte de este video, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, hizo referencia al lamentable caso donde falleció una madre y su bebé de apenas 2 meses de nacidos, aquí en una torre residencial de Piantini, del sector Piantini en el Distrito Nacional, luego de que una vecina decidiera fumigar su casa con una sustancia altamente tóxica. Entonces provocó la muerte de esta madre y su bebé. Hay una tercera persona de la que todavía no se ha confirmado su fallecimiento, que sería la nana del bebé. Están también ingresados en cuidados intensivos otro hijo de la señora y también el esposo. Ya por este caso ha sido detenido un ciudadano francés y en las próximas horas el Ministerio Público, de acuerdo a lo que informó Rosalba Ramos, la fiscal del Distrito Nacional, le estará solicitando medidas de coerción. Joel Santos dijo que como medida preventiva la venta de este químico entonces va a quedar suspendida, va a quedar prohibida por el momento. Ya veremos más adelante qué pasa con un caso que todos verdaderamente lo hemos lamentado. También decía al término de este encuentro el ministro de la Presidencia que la criminalidad ha bajado, la tasa de homicidios ha bajado a 12.08% por cada 100,000 habitantes. Decía el ministro de la Presidencia que las provincias o las demarcaciones donde más se ha sentido la disminución de la criminalidad o de la tasa de homicidios ha sido Santo Domingo Norte, San Cristóbal, Azua, Peravia y San José de Ocoa. Entonces no especificó las estadísticas de robo. Ya la última estadística que dio el gobierno acerca de los robos y asaltos, estábamos en un 11%, recordando que siempre la misión de este gobierno, como han dicho ellos siempre, es disminuir la tasa de criminalidad, la tasa de homicidios y de robos a cifras de menos de 2 dígitos, o sea, por debajo de un 10% y llevarla
hasta su mínima expresión. Nosotros de esta manera hemos llegado a el momento de hacer una pausa, pero les pedimos a todos ustedes que mantengan la sintonía con nosotros porque al regreso tendremos mucho más acerca de la agenda presidencial durante esta semana.